Muchas gracias por la presentación. Ya tenés que sacar una foto acá para ver la tierra que hay allá, es impresionante, parece el lejano oeste esto. Supongo una charla así habrá sido sobre... Pero bueno, son todas las bacterias y los procariotes que tienen dando vuelta ahí a la Luis Ball recién. Bueno, la charla mía sale inoculación biológica, ese es el título. Yo la puse un poco más para saber hacia dónde vamos. Se puse inoculación biológica y la nutrición de los cultivos para darle un poco de un marco. Y la idea mía de esta charla es, yo creo que la charla de Luis fue bastante, y nos iluminó bastante acerca del mundo de los microorganismos, es ver esta historia de cómo manejamos esto a nivel agronómico, cómo podemos hacer los números que a nosotros nos interesan para poder hacer un manejo de los cultivos a nivel agronómico sobre los procesos. Y tomo lo último que dijo, que yo también estoy en contra de la palabra bioinsumo. Nosotros tomamos generalmente... está bien, es la palabra que tenemos que usar, tampoco me voy a poner... pero tenemos que, el insumo también es el herbicida, y eso también nos trajo muchos problemas, y nosotros siempre trabajamos sobre los que son tecnologías de proceso. Entonces, usar al insumo químico como una parte del manejo de nuestra tecnología de proceso. Bueno, lo tomo para no olvidarme lo que quería decirlo. Bueno, supongo que del fondo se ve la mitad, pero yo se le voy a tener que contar qué es lo que pasa allá abajo. Básicamente nosotros... hablamos dentro del marco de lo que llamamos intensificación sustentable, por ahí cambian los nombres, los objetivos son los mismos, la agricultura regenerativa, la intensificación con bajo uso de insumos, etcétera. Pero todos buscan lo mismo, desde el punto de vista agronómico tenemos que tratar de poder producir, tratar de no dañar el ambiente lo menos posible, evitar la contaminación, aumentar la biodiversidad, etcétera. Yo les voy a contar ahora cómo hacemos esto nosotros manejar la inoculación de los inoculantes y el manejo de la nutrición. Entonces, ¿qué conocemos y qué sabemos para dentro de este marco poder hacer y cuáles son nuestros objetivos de producción? No sé si alguna vez vieron esto. Oh, el tierral que hay impresionante. Yo no los veo. Ya las tres últimas filas fueron, ¿eh? Ustedes no sé si lo habrán visto, pero nosotros manejamos un concepto que es el de brecha de rendimiento. El de brecha de rendimiento es la diferencia que hay entre lo que se produce y lo máximo que podríamos producir en algún lugar. Hubo un estudio hace unos años mostrando para maíz, para trigo, para soja, qué era lo que nosotros nos faltaba para poder, de un punto de vista, no maximizar al máximo, sino que lo que se podría lograr con las mejores prácticas. Este mapa que se lo muestro para los tres cultivos, lo puedo resumir en una tabla acá, para que sea más veíble. Y vemos que en esos años, para soja, para maíz, para trigo, habría una brecha de rendimiento entre un 30 y un 40% que no se usa. O sea, de rendimiento que no podemos capturar. O sea, bajo uso de los recursos, bajo uso de los insumos que podemos seguir utilizando. Y uno de los factores que podrían estar explicando por qué no puedo maximizar para cada ambiente el rendimiento, la producción, era el manejo de los nutrientes, ¿no? El manejo de los nutrientes en general. O sea, cuando uno ve las dosis que se usan y traigo esto a colación, porque muchas veces se habla de las dosis de fertilizante, las dosis que se usan en Argentina son mucho más bajas de las que se deberíamos estar usando, ¿no? Porque no estamos ni reponiendo, estamos degradando químicamente los suelos en general. Se mejoró mucho en los últimos 20 años, pero las dosis malas del fertilizante se usan en otros países, no son acá, no es nuestro problema. ¿Y cuál es acá resumí todo, cuál es nuestra foto? ¿Dónde estamos parados? Este es nuestro mapa de fertilidad general. Yo acá traté de resumir este mapa mostrando lo que está acá más a la izquierda es un suelo prístino, un muestreo en 2011, un muestreo en 2018 para ver cómo evolucionaban diferentes variables relacionadas con la fertilidad, materia orgánica, pH, pH, potasio, calcio, zinc. Teníamos otro mapa, no me alcanzó la agilidad para meterlo todo, yo puse el principal. Mientras más rojo, peor estamos, o sea, estamos con suelos más deficientes, y lo que vemos que en la medida que pasa el tiempo, nosotros con la agricultura que hacemos, una agricultura bastante extractiva, sin poca reposición, vamos a tener un ambiente químicamente inestable, o sea, la demanda de nutrientes que van a tener esos suelos para esa brecha va a aumentar y va a ser bastante alta. Entonces, la brecha nutricional, esa diferencia va a estar dada básicamente evidentemente por la fertilidad de cada lote, por el potencial de manejo que esté manejando, porque mayor potencial va a implicar una mayor demanda de nutrientes, eso es algo que va a pasar siempre. Y si hablamos de leguminosa, además de esto, el aporte de los organismos simbiontes,
O sea, en el caso de que sean las leguminosas tenemos que andar pensando en lo que es el aporte de la fijación biológica. Y si queremos tener una cuantificación de una brecha por nutrición, entonces son red de ensayos, 4 sitios, varios años de rotaciones, es la producción acumulada, y se ve que nosotros tenemos necesitamos nutrientes. Los nutrientes que nosotros tenemos en el suelo no son lo suficientes para poder alcanzar las producciones que nosotros podemos alcanzar. Ese es nuestro escenario, ¿no? Agronómico. ¿Cómo lo podemos afrontar? Y bueno, los fertilizantes son parte de la historia, no son toda esa historia. Y yo remarco esto porque yo lo que les muestro acá son la demanda de los cultivos, específicamente nitrógeno. Una soja requiere 80 kilos, acá les muestro la figura para mostrar que tiene una buena base científica. Una arveja requiere 16 kilos de nitrógeno para producir una tonelada. Un maíz requiere 20 toneladas. Esto no lo vamos a sacar. Si nosotros hacemos agronomía, hacemos producción de cultivo, esto lo vamos a tener siempre, vamos a tener un cultivo. Acá le puse el ejemplo del nitrógeno. Para cada uno de los nutrientes tenemos una demanda que hay que satisfacer. Si nosotros no la podemos satisfacer con lo del suelo, vamos a tener que buscarlo de alguna otra forma. Entonces, esa brecha nutricional que va a estar dada por esas demandas, hay otras fuentes que también nos pueden estar, y otra duda que tenemos, hay otras fuentes que nos pueden estar dando, porque hablamos de los fertilizantes como las fuentes. Otra fuente puede ser esa si manejamos un sistema mixto y tenemos animales dando vuelta y nos reciclan nutrientes, sería lo mejor. Es el mejor reciclador de nutrientes, de muchos nutrientes. Hay otra fuente y vamos a tratar qué números tenemos nosotros. Esta figura es mucho más humilde que la de Luis era más copada, esta. Pero bueno, quiere significar lo mismo, es para poder darle una foto, una microfotografía hacia el momento. El pelo radical, por acá se van a absorber los nutrientes, están en la solución del suelo, están las hifas de los hongos, las bacterias dando vueltas, expulsando compuestos, estos compuestos que llamamos promotores del crecimiento. Entonces, toda una interacción. Está bastante bien ese concepto de ver que es una interacción constante entre los microorganismos y las bacterias. Las bacterias pueden estar en el suelo, sobre las raíces, dentro de la planta, etc. Hay toda una interacción sobre los microorganismos y lo que están haciendo. Teniendo en cuenta eso, y hablando de lo que son, qué otras fuentes se puede hacer, hablamos de insumos. Yo acá traje una clasificación, no sé si se ve bien, una clasificación muestra todo lo que está acá a la derecha, es todo lo que es para biocontrol. Yo no me voy a dedicar a hablar de esto, voy a tratar de hablar un poco de este lado, que es la parte de estimulación del crecimiento. Y dentro de la estimulación del crecimiento está el biofertilizante. Hay una discusión si llamamos biofertilizante, no lo llamamos biofertilizante, eso. Pero son microorganismos que favorecen la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Puede ser por fijación de nitrógeno, por solubilización de fósforo, vamos a charlar otros procesos, solubilización de potasio. Hay varios procesos en los cuales los microorganismos vamos a hacer. Vamos a tratar de buscar qué números tenemos para esto y en dónde estamos parados. Entonces lo que yo quiero mostrar y tratar de esta charla que nos genere, si hay una conexión directa entre la inoculación biológica, o sea, aportar un inoculante, un PGPR o un Rhizobium, ¿no? Y la nutrición de los cultivos. Sobre dos procesos vamos a tratar de charlar o tratar de tirar las ideas. Uno sobre lo que es fijación biológica de nitrógeno y otro sobre lo que es la solubilización de fósforo. Después le da el mensaje final que me pase. ¿Se acuerdan cómo es la fijación biológica, el proceso? Bueno, ¿se acuerdan que rompemos la triple ligadura? Tenemos que tener un ambiente bajo en oxígeno, no anaeróbico, sino bajo en oxígeno, para que pueda funcionar la enzima. Esta enzima está en todas, tanto sea un fijador libre como los fijadores simbiontes tienen la misma enzima, es siempre la misma, muy conservativa, muy poco variable, ¿no? Es una molécula que tiene otros nutrientes dentro, por eso las deficiencias de algunos nutrientes como molibdeno, que se requieren en muy pequeñas cantidades, nos afecta a todo lo que es el metabolismo del nitrógeno, ¿está? No se ve nada ahí, ¿no? Pero, acá son los géneros que tenemos heterótrofos dentro de las bacterias y autótrofos. Dentro de los heterótrofos que pueden fijar nitrógeno tenemos los que son de vida libre, tenemos los que son simbiontes, ¿no? Y vamos a tratar de cuantificar, la idea mía de mostrarles con esto, de tratar de cuantificar qué números tenemos hoy para ver cuánto nos aporta la simbiosis, cuánto nos aporta la fijación libre, para poder discutir que son números científicos. Rápido, vamos a la fijación simbiótica. Nitrógeno, cuando hablamos de fijación, vamos a hablar de simbiótica y la fijación libre. Cuando hablamos de fijación simbiótica,
Está claro que hay una asociación específica, bacteria, planta, leguminosa, que forma estas estructuras que son los nódulos. Carlos Piccinetti vas a hablar de esto, así que más adelante, no se la pierdan. Tiene esta estructura en la cual nos está diciendo que son activos o no activos, de acuerdo cuando lo vemos rojo, no están rojos. Para todas las leguminosas es igual. Encontramos para la soja, para nódulos para la alfalfa diferentes, son diferentes especies y específicos. Estos son de Vicia, fotos de Micaela que me facilitó. Pero en todos los casos, tenemos una cuestión específica y simbiótica. La bacteria se mete dentro de la planta y está comunicada directamente. La bacteria también está leyendo qué es lo que la planta está ocurriendo. Por ejemplo, cuando hay un estrés hídrico, la bacteria se entera, o el nódulo se entera antes que la planta de que está pasando. Entonces se corta, el primer proceso que se corta es la fijación biológica cuando hay un tipo de estrés hídrico, para que tengan una idea. Hay una relación directa, esto es materia seca, por ejemplo, en Vicia, y esto es nitrógeno que se absorbe, siempre una relación seca. Mientras más materia seca hay, más nitrógeno vamos a tener. Mientras más materia seca tengamos, más se va a fijar. Por ejemplo, en este caso, 24 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca en Vicia. En el estudio que hicimos fue 16 kilos de fijación biológica por tonelada. O sea, hay una relación directa. Mientras la planta produce más va a fijar. Las mejores condiciones de crecimiento, y les queda este concepto, mejor condición de crecimiento tiene el cultivo, más vas a poder fijar la planta. Más nos va a estar aportando. Esto es lo mismo para alfalfa. Entonces yo decía, vamos a tratar de traernos algunos números. ¿Cuáles son los números? Porque estamos trabajando en los últimos años, tratar de cuantificar cuánto nos está aportando. Entonces, hace 15 años no existían estos números, ¿no? O nos tomamos números de afuera. Y les voy a traer algunos números que tenemos. Fíjense, tenemos algunos números para soja, para arveja, para vicia, para alfalfa, para maní, que estamos trabajando últimamente. Y fíjense que en general la soja en promedio nos da un 60%, la arveja y la vicia un poquito más, entre 64 y 61% del nitrógeno derivado. Y fíjense que la alfalfa un 53, maní un 52. Los estudios de alfalfa son los más viejos y lo más complicado de llevar, les cuento, porque como saben todos, el plurianual es bastante diferente. O sea, esos números que sí vos te los acabo de decir en 2 minutos, ¿cuáles son los números? Estos números no existían. Y estos números son importantes para saber, porque esto nos permite a nosotros saber cuánto, a nivel del lote, dar un número acerca de cuánto estamos aportando, el balance mío de nutrientes, saber cuánto estamos haciendo, y a escala global también, saber cuánto es lo que aporta Argentina. Los números que se manejaban para Argentina hasta hace 10 años, antes que se publicaran los números, eran los números de Brasil. Y los números de Brasil son totalmente diferentes a los nuestros. Son otros suelos, tienen mayor porcentaje de fijación. Y bueno, y eso tiene otras implicancias, porque con eso nos están diciendo cuánto nitrógeno absorbe el cultivo de las leguminosas argentinas y cuánto puede llegar a emitir dióxido nitroso, por ejemplo, para un IPCC. ¿Está? Entonces, nosotros en nuestros suelos, entre un 55, 60% en promedio, y mientras mejor sea la condición, fíjense que la soja puede llegar hasta un 70, la arveja hasta un 80, la vicia hasta un 78. ¿Está? Esos son los números que tenemos. Este es un estudio global, no se ve nada, pero que muestra las interacciones rizobio y leguminosa y rizobio, los dos tipos, con cultivo y con pasturas, y aproximadamente tenemos que la tasa, y este es el número que quiero que se queden, es entre un 110 y 180 kilos por hectárea año, que es lo que nos está dando el sistema simbiótico. Ahora, ¿qué pasa? Toda esa producción se hace inoculando. Fíjense, esto es vicia, se inoculada, todo el efecto que querramos tener de la vicia o de cualquier leguminosa tiene que ser a través de la inoculación. Nitrógeno, fíjense, estos son resultados, ¿no? Inoculados sin inocular, porcentaje, hay aumento en la fijación biológica, hay un aumento en la producción bastante similar. Esto es inoculación en arveja y vicia, esto es vicia y esto es arveja, ¿no? Lo que está con oscuro está inoculado, lo que está en clarito está sin inocular, o sea, la inoculación nos está dando más fijación, más nitrógeno derivado, más producción de materia seca. O sea, hay que inocular para poder obtener la reproducción. Si hago una vicia y si hago una leguminosa en un lugar donde nunca lo hice, hay que meter la bacteria, si no, no tenemos el efecto. Acá está, esto es clarísimo. Entonces, si yo digo hacer rotación, sí, hago rotación, muy bien. ¿Qué rotación? Sí, vicia, maíz, trigo, perfecto. ¿Y la vicia la inoculaste? No. ¿Cuál es? Fíjense este resultado acá que me parece más interesante esto para mostrarles. Nosotros lo que hicimos fue inocular vicia y arveja y hacer el maíz tardío arriba. Y ver qué pasaba con y sin inoculante.
Fíjense, los circulitos verdes que están acá es una vicia inoculada. Estos son dosis de nitrógeno aplicado al maíz. No hubo respuesta. Fíjense que la línea puntito acá, lo que nos está mostrando es que la vicia que no fue inoculada tuvo que dar respuesta a la fertilización. O sea, por más que hayamos hecho vicia, no tenemos el aporte adicional de la fijación biológica o del nitrógeno que está haciendo. Entonces, una técnica de un cultivo de muy bajo impacto económico, si quieren llamarle, tiene impacto sobre dos cultivos, sobre una secuencia. O sea, tenemos un impacto porque estamos trabajando sobre el ciclo del nitrógeno, bastante fuerte. Fíjense que nosotros en un trabajo, 2 años, esto es maíz y este es un trigo que seguía un maíz. Este es el nitrógeno absorbido por una parcela sin fertilizar, o sea que nos estaría dando una idea de cuánto le daba un maíz sin fertilizar. Si medimos cuánto absorbe de nitrógeno, nos está diciendo cuánto está dando el suelo. Yo quiero que compartan, vean el celeste y el celeste otra vicia, y el amarillo. O sea, esto es la vicia, cuánto absorbió un cultivo con vicia del suelo y cuánto un barbecho. La diferencia es el efecto de la vicia real, cuánto nos estuvo aportando. 2 años en maíz, los numeritos de arriba te dice que entre 30 y 45 kilos de nitrógeno está aportando netamente la vicia. Ese es el número que nosotros necesitamos para calcular cuál es el efecto y el servicio que nos está dando ecosistémico, porque eso es lo que nos está dando con diferencia al barbecho. Y lo que está mostrado acá era maíz, trigo, maíz, trigo. Hay efecto residual, si comparamos de vuelta el amarillo contra el celeste, es el efecto residual de la vicia que había hecho 2 años antes sobre un trigo que hacemos 2 años después, ¿no? En este caso, que evidentemente va a ser menor, fue entre 2 y 15 kilos más de nitrógeno adicional que teníamos por hacer el trigo, ¿está? Entonces, esos son los números que tenemos y esos son los números que tenemos que empezar a manejar para poder. Esas vicias que nos dieron estos entre 35 y 40 tenían casi 5.000 kilos de materia seca o más. O sea que hay que lograr una vicia que tenga crecimiento, que fije nitrógeno para que sea importante. Rápido les cuento esto. Un ensayo de rotaciones que tenemos en oliveros, ¿no? En el cual ponemos mucha vicia con maíz y mucha vicia, arveja, trigo y un barbecho como cultivo invernal, y después va una soja, un maíz, después una soja. O sea, lo que está acá abajo es mucha leguminosa y acá leguminosa y gramínea mezclado. Fíjense lo interesante de esto, hacemos el balance. Medimos fijación todos los años, cuánto fijaba de nitrógeno en el campo, medimos cuántos fertilizantes aplicamos en las gramíneas, cuánto se fue con los granos, todo medido real, o sea, no nada estimado. Y lo interesante de esto es que fíjense, los números nos dan, cuando hacemos más leguminosas, un poco más positivo, pero fíjense estos números acá. Cuando la vicia está puesta y se incorpora como cultivo de cobertura, tenemos casi 340, 380 kilos de nitrógeno neto en el sistema, ¿no? Fíjense que si hacemos arveja, algún año nos da negativo, otro año nos da 50 kilos, sumado 6 años. Esos 50 kilos son divididos en 6 años. ¿Me van siguiendo? Entonces lo que nos está diciendo es que cuando nosotros hacemos cultivo de grano, aún siendo una leguminosa, muchas veces no nos alcanza fijar para poder dejar algo y enriquecer y mostrar todos los efectos que nos ven sobre el suelo. Necesitamos poner algo que nos dé mucha biomasa y que nos esté metiendo adentro. Fíjense rápido. Ese mismo ensayo, fijémonos en la derecha, medimos algún indicador. Estas eran las rotaciones que tenían más porcentaje de leguminosas, esta que tenía algún tipo de maíz al medio. Lo que está puesto acá es el NAN, que es un indicador de la mineralización. Lo medimos bien arriba, bien chiquitito, 3,5 centímetros arriba. Y fíjense que las que tienen leguminosas evidentemente tenían un mayor porcentaje de NAN, pero fíjense que estas, acá las que tienen vicia, acá esta y esta, tienen más. O sea, estamos afectando de a poco, pero no nos alcanza un cultivo, o sea, necesitamos poner un cultivo que nos aporte biomasa y mucho nitrógeno con un cultivo de cobertura. La vicia nosotros lo usamos porque las evaluaciones que tenemos es que nos da la mayor biomasa, pero algo que no nos esté sacando de nitrógeno del sistema. Si queremos mejorar, porque lo que estamos pensando es el sistema en general y no en el particular. ¿Ah? Rápido, algunas palabras para lo que es fijación libre de nitrógeno. Esto es simbiótica, muchos kilos. Si yo les decía, bueno, no se ve nada, pero allá están todas las especies que son libres, créanme. Hay muchas. ¿Se acuerdan que recién les dije que lo que era tanto pastura como grano, lo que es la interacción rizobio y leguminosa, era entre 180, casi 200 kilos por hectárea de año? Fíjense que las estimaciones, cuando hacemos organismos libres, son mucho menores. Fíjense, este de acá rojo en arroz, azola con bacterias, que es una de las más productivas, tiene aproximadamente 35 kilos por hectárea año.
Este de acá es cianobacterias ¿cómo se llama? En caña de azúcar, que también hay no, cianobacterias, no, bacterias en caña de azúcar, 25 kilos, ¿no? Y lo que está abajo es, de vida libre en general, es mucho más difícil coso y son casi menos de 10 kilos. ¿A qué voy con esto? Por ahí no se ve bien que los organismos de fijación libre nos van a aportar muchísimo menos. Entonces, cuando nosotros vamos y nos dan un producto que dice, este producto, una asociación de bacterias que fija libremente, no nos va a dar los 180 kilos que estamos viendo. Nos van a dar 20, 25, 35 kilos. Y lo que la evidencia muestra, la discusión científica muestra, es que muchas veces este nitrógeno que la bacteria fija cerca de la rizósfera, lo produce para sí mismo y tiene su efecto para poder producir el efecto de promotor del crecimiento, ¿no? La bacteria no está pensando en darle eso. Lo produce para sí misma para poder hacer su propia biomasa. Sin embargo, puede haber efectos estimulantes, que es lo que quiero mostrarles. Esta es una revisión que hizo Martín Díaz ahorita hace unos años sobre 297 ensayos y ver la respuesta que hay a la aplicación de azospirillum en trigo. Y fíjense que no afectó mucho el número de plantas, sí mucho lo que es la biomasa de raíces en etapas vegetativas, que es importante ver eso, ¿no? O sea, te hace este efecto de poder crecer rápido. Nosotros, cuando vas al campo y aplicas estas bacterias, lo que ves es más parejo el surco, lo ves más, eso es lo que el efecto, que es porque creció más. Y es una ventaja que lo va a tener, que la aproveche o no la aproveche será cuestión de lo que pase después, pero es una ventaja que puede tener. Perdón. Y esto fue afectando. Pero fíjense la magnitud de las respuestas. 10%, era 8% en promedio en producción. O sea, las magnitudes que vamos a tener de respuesta en esto no son las magnitudes de cuando inoculamos vicia. Cuando inoculamos vicia las magnitudes son casi el 20, 30% de respuesta. Acá vamos a ser mucho más moderados. ¿Por qué? Porque no le estamos dando directamente. Es un efecto más promotor del crecimiento y no un efecto del nitrógeno en sí. Esto es para poder mover un poco el concepto y quiero que les queden las magnitudes. Y ahora hay un concepto que es de la solubilización de fósforo. Y con esto, acá sí me pongo, no me enojo, no voy a enojar, pero me pongo a ver acerca de cómo se manejan los conceptos y se extrapola mucho esto. Si los pregunto a ustedes ahora, ¿cómo se imaginan que es la solubilización de fósforo y cómo actúa sobre la nutrición de la planta? ¿Qué me dicen? Hasta ahora vimos que con la bacteria simbiótica formó un nódulo, estamos en interacción grande, la libre asoció a la rizósfera. Y bueno, lo que sí se ve es que las bacterias que están asociadas a la rizósfera van a solubilizar fósforo. El modelo clásico que mostraba era que estas bacterias están cerca, son re buenas, tiran fósforo, el fósforo es la absorbe la planta. Qué buena amiga, qué sé yo. En realidad, la solubilización de fósforo existe en condiciones controladas, o sea, hay muchos experimentos que demuestran que en condiciones controladas la planta puede liberar fósforo, eso pasa, eso no es que no pase, hay un montón de bacterias que están clasificadas por esas características. Ahora, ¿qué pasa cuando lo metemos en un sistema de producción? No pasa esto. Este modelo, no hay evidencia alguna que muestre que el fósforo que te le da la bacteria solubilizadora lo absorbe la planta. Lo usa para ella, para su metabolismo y va a tener un efecto PGPR, va a hacer crecer la planta, pero porque tomó el fósforo para ella. ¿Cuál sería el efecto que todavía no está probado, pero uno esperaría? Sería que esa bacteria se muera, el fósforo ese sea incorporado al pool orgánico, o sea absorbido por otro microorganismo, etcétera, y sea liberado en el largo plazo. Este tipo de estudios nos están faltando, ¿no? Porque es un estudio a largo plazo que pasa en el suelo. Entonces, ¿a qué viene esto? Que muchas veces cuando se habla de una bacteria solubilizadora de fósforo, vamos a reemplazar el fósforo, el fertilizante fosfatado, y no es así. Primero porque le mostré cuántas cantidades de nutrientes requieren los cultivos para poder sostener la producción. Lo más probable que ocurra es que esta bacteria, que una de sus características es solubilizar fósforo, tenga un efecto promotor en el crecimiento, por eso ella solubilizó su fósforo para ella, y el efecto sobre la nutrición fosfatada sea más en largo plazo, cuando tengamos alguna evidencia para poder sostenerlo. Conclusiones, rápido. Esto no se las dije. Pero la inoculación más importante del sistema es la rotación del cultivo. Yo tengo que inocular cultivos, una metáfora, ¿no? O sea, yo necesito meter cultivos y mantener el suelo vivo la mayor parte del tiempo, porque esto nos va a generar
carbono, porque las bacterias cuando están quieren carbono para comer, para poder producir todos los efectos que queremos. Entonces nuestra mejor inoculación es poner esto, poner residuos que estén constantemente trabajando. Un ejemplo de esto, un ensayo de larga duración en oliveros, fíjense, un monocultivo de soja, un cultivo de cobertura y una rotación más intensiva. Hicimos un índice de varios variables que pueden explicarlo, y fíjense que una de las variables que más explicó era lo que es respiración microbiana, o sea, la mayor respiración microbiana y la actividad enzimática general. Nos explicaba mucho de este índice. ¿Pero por qué? Por haber puesto, fíjense lo que representa acá con lo que representa acá, en un monocultivo. Entonces, la primera gran inoculación es tener los cultivos y la diversificación. Un mensaje que quiero que se lleven: hay efectos moderados, ¿no? Cuando hablamos de la fijación no simbiótica, y muy probablemente no sea debido al nitrógeno, sino sea efecto más el efecto de promoción. Y hay grandes efectos, y esto es importante tener en cuenta, del nitrógeno sobre lo que es la fijación simbiótica. Es obvio, pero bueno, me parece que es importante tener en cuenta. Por eso la inoculación pasa a ser importante. La inoculación de leguminosa es central para lograr los beneficios de la misma en el sistema, especialmente cuando no se cultiva frecuentemente, ¿no? Esta historia, yo ya hice soja y hace 2 años que no hago soja. Las bacterias quedan, hay bacterias que son menos efectivas. Es bueno tener una inoculación. Evidentemente, una soja va a tener un impacto menor en su respuesta que una bici, una arveja, que nunca hacemos o tenemos menos impacto. Las mejores condiciones para la producción de biomasa estarán ligadas a mayor absorción de nitrógeno y a mayor aporte de la fijación biológica. Eso es importante. Si nosotros mejoramos el crecimiento, las condiciones de crecimiento del cultivo en general, el planta va a crecer y va a fijar más va a estar derivado, eso está probado. Y teniendo en cuenta la demanda de los nutrientes de los cultivos, el aporte nutricional de los microorganismos incluidos en los inoculantes tendrán mayor impacto cuando se trate de una fijación simbiótica, que es lo que vimos recién, ¿no? Las bacterias de fijación pueden provocar diferentes efectos en el sistema de producción, y los efectos de promoción son muchas veces más importantes que los efectos nutricionales en sí, por el aporte de nitrógeno. Y el fósforo, que no hay evidencia que muestren el efecto directo de la solubilización del fósforo sobre la absorción de fósforo del cultivo. ¿Estamos? Quiero que el mensaje final que nosotros hablamos, y que lo charlamos nosotros con la mesa, todo, es acerca de que en el caso de lo que son bioinsumos de nutrientes, no tenemos que hablar de reemplazo, no lo vamos a lograr porque no vamos a lograr las cantidades, pero sí de una coexistencia o de una... Van a ser 2 tecnologías que en el futuro van a estar trabajando juntas, ayudando un poco, ayudando en la promoción del crecimiento y el establecimiento de un cultivo. Bueno, muchas gracias.